Hubo una elección extraordinaria en estos días, ¿sí? En Tamiagua, Veracruz. Y los resultados, aunque no son del todo adversos para Morena, sí dejan mucho que desear en la idea o en la pretensión de que Morena es un partido hegemónico. Tamiagua es un municipio pequeño, es cierto, pero muchas veces centrando la atención en algo que está pasando en un pedacito pues del país, se pueden extrapolar los resultados, o por lo menos existe la posibilidad de que esos resultados sean extrapolables. ¿Qué quiere decir extrapolable? Pues que sean válidos también en el contexto nacional o en el contexto estatal, ¿sí? En este caso, por supuesto, nos interesa el contexto nacional. ¿Qué pasó en Tamiagua? Bueno, resultados muy apretados, una diferencia que originalmente se había dicho que era de 19 votos, después 24, se van a recontar, bueno, ya se recontaron, que se confirmó el resultado, pero lo interesante es que ahí van separados Morena junto con el Partido Verde y el PT aparte, y el partido que les hizo ruido fue el PT. Entonces, aquí hay una serie de cosas que se pueden dar como lecturas de lo que pudiera estar pasando en México. Y esto es relevante porque las encuestas no nos están dando la información que necesitamos. ¿Por qué no nos están dando la información que necesitamos? Por el sesgo que sabemos existe entre la condición de fuerza de Morena, ¿sí? De fuerza, digamos, que medible en encuesta, y la fuerza medible en urna. Del paso de la casa donde contestas una encuesta al movimiento que se requiere para llegar a la urna, hay una merma importante, y quizás sea esta la merma que estamos observando ahí en Tamiagua, y pudiera esto abrir la posibilidad, la puerta, para que tengamos nosotros en la elección nacional una situación fuerte. Porque miren, vamos a pensar que esta situación, como se dice en el contexto de los abogados, suponiendo sin conceder, ¿sí?, que esto que se vio en Tamiagua sea válido para el país. Entonces tenemos una situación donde el PT se convierte en una fuerza importante y pudiera ser que se alíe con otro partido. Imaginen que se alíe con el que sea, con el PRI, por ejemplo. No sé con quién tendría más cercanía el PT, tal vez con el PRI que con el PAN. Pero vamos a pensar que se alíe y entonces tenga una fuerza mayor, y entonces se convierta esto en una situación donde de pronto las elecciones no sean tan fáciles para Morena y que se abra la posibilidad de que pierda por lo menos la mayoría calificada. Entonces tenemos esta situación, sí, que por supuesto está dada en un contexto especulativo, pero con esas bases, sí, yo les refiero un ejemplo. Allá por 1947-48 se estudió por Paul Lazarsfeld, el padre de la encuesta científica, y Samuel Stoffer, bueno, también podríamos decir que él es responsable de la encuesta científica, cuando surge el muestreo aleatorio. En 1948 se publica en ellos un libro que se llama The People's Choice, que tiene una traducción al español que dice el pueblo elige, y se estudia un condado, nada más, en Estados Unidos, y con lo que estudiaron en Estados Unidos sacan una serie de resultados que se ha corroborado después que son válidos, ¿sí?, que son principios válidos. Por ejemplo, nada más para dar idea, una de las preguntas clave que nos hereda Lazarsfeld y Stoffer es: ¿quién crees que va a ganar la elección? ¿Quién crees que va a ganar? No por quién vas a votar, porque hay gente que se limita y no quiere decir por quién va a votar bajo la idea que el voto es secreto y una buena de cosas, ¿no? Pero cuando le decimos, bueno, ¿tú quién crees? Siente, y bueno, pues en mi opinión yo creo que va a ganar fulano. Lo que plantea Lazarsfeld y Stoffer es que esa respuesta está dictada por lo que ellos perciben, y la percepción se da en el contexto social inmediato, o sea, la gente con la que convive, ¿sí? Entonces, si ellos tienen esa situación, pues van a buscar estar cerca de
su grupo social, su entorno social, no perder ese grupo, no estar en distonía con ellos o en asintonía con ellos, y entonces por ahí se va el voto. Entonces, de algún modo, nos podemos asomar a por dónde van a votar los indecisos cuando les hacemos esa pregunta. Y así como eso, muchas otras cosas publica este libro importante, fundamental en el mundo de las encuestas. Entonces, con estas premisas, con estas cosas, yo creo que vale la pena que hagamos algún comentario, algo que tengan ustedes en mente sobre esta elección, con la mira puesta en la elección del próximo año, ¿sí? Ya Toño Villalobos trae el micrófono puesto, me imagino que quiere decir algo. Lo escuchamos. Este fin de semana me puse a revisar algunas encuestas que están circulando aquí en Nuevo León. Voy a tomar el caso específico de Nuevo León para ver cómo tienes razón cuando hablas de que realmente, se oye muy feo usar ese término, pero bueno, es lo que define más literalmente qué está pasando con la encuesta. Vemos un entorno de encuestas prostituidas, vemos un entorno de encuestas que obedecen más a quedar bien con el financiero, no tanto con el candidato, sino con quien realmente está financiando la encuesta. De momento circulan 6 encuestas en Nuevo León muy fuertemente. Lo curioso de estas es que una casa encuestadora, no voy a mencionar el nombre, se atrevió a poner a Adrián de la Garza, por ejemplo, como candidato por el PRI y como candidato por el PAN, sin ser que medie una alianza entre ellos, sino que fuera de manera independiente. Y lo curioso es que en su misma encuesta de ellos, tanto como PRI sale como puntero, tanto como PAN sale como puntero. La otra cosa que veo curiosa es que en todas las encuestas que están circulando en el mercado actualmente en Nuevo León, en todas del desgarriate que traen ahí el Movimiento Ciudadano, que traen entre 8 y 10 suspirantes, en todas queda invariablemente como primera opción Mariana. Discúlpame, pero que se los crea su abuelita. Eso está pagado. Muy bien, podríamos entrar al caso Tamiagua. El punto es ese, que dices tú, a ver, las encuestas no están reflejando. Morena te dice, yo tengo la mayor popularidad. Discúlpame, pero popularidad no es votos. En este momento popularidad, tener conocimiento, tener que te conozcan o que sepan quién eres, no significa que van a votar por ti. Entonces, ahí es lo que te decía la vez pasada. Hay que replantear realmente cuál es la percepción, porque, por ejemplo, ¿qué están haciendo todos los partidos políticos, los candidatos, queriendo generar percepción de que yo soy la mejor opción, como dices tú, para que todos busquen ir detrás de ti, porque no se van a quedar detrás del favorito? Es la psicología humana. O sea, si dicen que él es el que trae más opción, pues yo me voy detrás de él. Muchas veces por identidad gremial. ¿Qué pasaba anteriormente? Bueno, todos los maestros nos decían y ya estábamos etiquetados, ya teníamos en serio, todos somos priistas y todos vamos a votar por el PRI. No es cierto, pero bueno, era una identidad gremial. Como el decir aquí en Nuevo León, los empresarios todos votan por el PAN. Tamiagua, no es Tamiagua. Pues, ¿qué es lo que pasa? Pues que realmente la gente no está convencida por ninguna opción y realmente se da un voto de último momento, realmente se da un voto ya, por no decir que no voté, y ahí pues se van por el menos peor. Muy bien, sobre Tamiagua, sí, por favor, vamos a concentrarnos. Unas precisiones. Sí, mira, primera precisión que yo quisiera aquí abordar, porque hablaste, Salvador, de que supuestamente Morena es un partido hegemónico. Bueno, yo no dije eso, perdón. No, sí, hay lo que no es hegemónico, dices. Usaste la palabra hegemónico cuando interveniste. Pero sí, cuando hablaste del tema Tamiagua, será cuestión nomás de, no sé si alguno... Y te voy a decir por qué me saltó esa parte, porque precisamente hay un teórico de la ciencia política que se llama Angelo Panebianco, que fue uno de los que hizo ese término, ¿no? Y lo tiene bien definido este autor, es un autor italiano. Creo que dijiste que supuestamente Morena es un partido hegemónico. Okay. No, es un partido hegemónico.
O sea, que nadie tenga la menor duda. Claro, si estamos hablando de partido hegemónico, a como lo entiende Ángelo Panebianco. Aquí se los voy a decir cómo lo entiende. No es solamente su capacidad de ganar elecciones, sino su capacidad estructural de dominar el sistema político de manera prolongada. Morena, en este caso Morena, tiene la capacidad de dominar el sistema político de manera prolongada. Si nos vamos a esa definición de Ángelo Panebianco, sí, Morena es un partido hegemónico. Ahora, ya en la practicidad, sin tomar en cuenta esta definición, podríamos decir que un partido hegemónico es el que tiene capacidad por sí mismo de modificar la Constitución. En México hay varias Sí, es que nadie cuestiona eso, sí. Danilo. El problema aquí es que ocurrió algo en Tamiahua. Bueno, para allá voy. Entonces, el caso el tema es, esto que está pasando en Tamiahua, tú podrías seguir con tu discurso bajo la idea de que tú digas, eso que pasó en Tamiahua no vale madre y no importa, se chingó. De hecho, pero podrías tener una opinión diferente. Claro, bueno, entonces, primer punto, sí es un partido hegemónico Morena, o bueno, por lo menos la 4T, ya con PBM y Partido Verde. Pero ahora, fíjate bien, yo digo que el caso Tamiahua, para mí no es, como luego dice, ¿no? Una golondrina no hace verano. Para empezar, la cantidad de gente involucrada en el caso Tamiahua es una cantidad bastante pequeña, 16,000 electores, creo que estábamos viendo aquí hace poco. Pero fíjate bien. Déjame que te interrumpa. Durango fue otra golondrina. Bueno, estamos hablando de una ciudad capital. Si es Durango, Durango. Bueno, no, las elecciones en Durango, las elecciones pasadas también. Bueno, ahí sí no traigo información de cómo quedó Durango. Okay, sí, no tengo la información. Lo que quiero decir es que Tamiahua no es un caso único y aislado. Ok, bueno, entonces ahí habría que ver. Pero fíjate bien, si tú sumas los votos de Morena Verde, y que en este caso no fueron en alianza con el Partido del Trabajo, la diferencia, ahí cada partido más o menos tuvo 4,100 votos. Ganó por 19 votos el Morena PB. Pero el PRI y el PAN, entre los dos no juntan ni 1,000 votos. O sea, y incluyendo Movimiento Ciudadano. Fíjate, si tú sumas estos dos que en su momento fueron aliados, ¿no? Bueno, ahí se está configurando la cosa. Estamos hablando de 8,300 votos entre el primero y segundo lugar. Y el que sigue, 570 votos, 335 votos. Entonces, tomar el ejemplo de Tamiahua como una posibilidad de que esto pueda extrapolarse al país, claro, tendríamos que analizar el caso Durango, que no tengo ahorita conocimiento cómo quedó. Yo diría que habría que tomárnoslos por lo menos, a reserva de analizar Durango, irlo viendo con calma, ¿no? Porque mira, Veracruz tiene otra situación muy diferente a Nuevo León. Veracruz no está concentrada la población en un área metropolitana, está dispersa. Podemos decir, con todo el respeto y el amor que le tengo a Tamiahua, que es un pueblo. ¿Sí me explico? No hay un contagio, no está en un área metropolitana que pueda contagiar a otro municipio de a un lado. No sé si me explico. Sí. Insisto, tendríamos que meter también ahí a Durango. No sé, tendría yo que ver más casos semejantes como el de Tamiahua para irlos viendo, para ver si esto puede ir configurando el hecho de que Morena o la 4T esté en una situación de peligro de perder poder o fuerza política. Yo lo tendría como una especie de analicemos más casos y veamos qué sucede. Sí. Lo que sí te puedo platicar lo de Poza Rica, porque ahí sí lo sé. Ahí ganó Movimiento Ciudadano y que creo que quedó en tercer lugar Morena, creo, no sé. Y impugnaron en un recuento de votos que se hizo en Jalapa, no se hizo en el municipio Aguas. De Poza Rica a Jalapa hay como 3 o 4 horas de viaje. Ahora, siendo que debió haber sido la Comisión Municipal Electoral, generalmente en ese tipo de situaciones el recuento se tiene que hacer en el municipio, no en la capital de la República. ¿Sí me explico?
Perdón, del en la estado. capital del estado. Sí, sí, sí. Entonces ahí yo no supe, al final de cuentas, ¿qué sucedió? Le dieron el triunfo a Morena en recuento, no elección extraordinaria. Y te lo digo porque el día que me tocó ir a pagar el impuesto predial, que fue el primer día allá en la casa que tengo en Poza Rica, nos retrasaron que porque llegó la presidenta municipal, ¿verdad? La que ganó, ¿sí? Estaba recién tomada, tenía 2 o 3 días que había tomado posesión. Pero bueno, yo cerrando, tendría cuidado a decir que esto se puede extrapolar, a menos de que veamos otros ejemplos. Muy bien. Nada más una pregunta. A ver si Ernesto Serra nos puede orientar. Ponte el Los micrófono, votos que pues, tuvo Morena el micrófono, fueron el menos micrófono. que la gente que recibe los apoyos del bienestar. El micrófono. ¿Dónde? ¿Ahí? Por supuesto que sí, claro que sí. Siempre va a ser así. O sea, eso es una constante, esto es un dato. O sea, lo que se mide de fuerza para Morena, sí, en domicilios, sí, es diferente, sí, cuando se mide de fuerza en urnas. Hay una merma ahí y esa es la gran incógnita que tenemos. Y por eso este tema es relevante, porque no tenemos información confiable. Sí, porque cuando le preguntamos a la gente por quién vas a votar, pues puede ser que tenga una opinión. Sí, pero si le dices si va a seguir a votar, la gente, como sabe que es su obligación, mayoritariamente te dice que sí, entonces nos queda una incógnita muy grande. Por eso, cuando hay eventos extraordinarios como estos, nos asomamos para ver si nos da un poquito de luz sobre lo que pueda pasar en el ámbito más amplio, en el ámbito general. Te escuchamos, Ernesto. Bueno, la pregunta de Toño es si es el número de personas que reciben apoyos. No tengo el dato, habría que darlo, pero lo que sí... Cerca del 70%. Sí, 70, más o menos, 70. Pero yo lo que quiero dar claro es que una muestra de este tipo de elecciones puede darte iris sobre lo que puede pasar. Y si analizamos cómo quedó la votación, nos va a dar luz sobre lo que estamos planteando. Por ejemplo, ¿cuántos votos sacó el PBM, que perdió por 24? 4.100 y pico de votos. La coalición PBM Morena, la gente que votó por el Partido del Trabajo fue 4.154. Sumados ambos votos, estás hablando de 8.000 y pico de votos. ¿Quiénes tienen la posibilidad de llegar la gente a votar? El PT, el Verde y Morena, porque el PRI sacó 571 votos y el PAN sacó 337. ¿Qué queremos? 335 el PAN, y entonces te da una idea de que lo que sucedió en Tamaulipas te puede dar iris de lo que puede estar pasando en las elecciones del 27. Si la coalición PBM, PT, Morena lleva a tener una fractura, los resultados pueden ser diferentes. Sí, eso sí. Lo que te está diciendo es un iris. Quienes estamos viendo las cosas, yo le decía hace poco en una discusión, el problema de una piedra en el estanque. Una piedra en el estanque, pues es una piedra. El problema es que los círculos que va generando se van yendo. ¿Qué tanto de esto te puede dar? Los que sabemos de este tipo de política, debemos estar atentos a este tipo de signos. Ya te digo uno. Nosotros tenemos otros datos de otra gente que estaba hablando sobre lo que nosotros decimos, la opinión que tiene la gente para votar. Y tiene cosas muy diferentes a lo que normalmente la gente piensa. Hay un divorcio entre lo que los intelectuales, entre comillas, y los encuestólogos y esta gente que anda en este rollo tiene, y lo que es una realidad. Las condiciones del país están cambiando de manera permanente. Lo que hoy es valedero, lo que fue valedero para Morena hace un año, no lo es hoy, ni lo va a ser dentro de junio ni el 27. Creo que debemos estar atentos, esa es la visión que tenemos. Esa es una piedra, es un estanque. Hay que ver qué reverberaciones tiene en adelante para continuar. Este es un problema de análisis.
La realidad todos los días nos está cambiando. El azar juega muchas cosas. Las condiciones políticas, económicas, sociales. Hoy el problema de la gente que está bloqueando carreteras está generando un problema económico, político y social. Eso va a tener un evento. Y así como esos eventos hay que estar al pendiente. Lo que dice Salvador es, esta es una muestra. Yo lo veo como una piedra en el estanque. ¿Qué va a pasar? Vamos a seguir viendo. Hay que seguir viendo. Eso es lo que yo veo. Muy bien, sobre ese tema te escuchamos. Bueno, Ya vamos a tener lecciones para ver. el tema de Tamiahua sí es interesante porque, se hace después, fue a finales de marzo la elección, y se hace después del abandono que hubo en lo de Poza Rica, que no se mandó apoyo hacia esa área, y ya está documentado que incluso el gobierno de Nuevo León mandó ayuda vía helicópteros en esa zona, kilómetros cercanos, ¿no? Y en la laguna esta de Tamiahua, los mismos pobladores y de las lanchas estuvieron repartiendo la ayuda. Entonces, posterior a eso se da la elección, y es un factor, como lo dicen, como lo comentan, muestra aleatoria pues proviene de la estadística y todo eso, es comprobable, y como factor Tamiahua es algo que yo sí considero que es muy interesante ver el resultado que se acaba de dar. Muy bien, Lomas. 187 votos en todo el mes. 187 votos. Bueno, además que hay algo que no se está observando. Regularmente hay que ver todo el escenario, y ahorita estamos en un escenario terrible. Si analizamos las redes sociales, no los grupos de poder, la militancia. En la militancia de Morena hay un problema grave. Siguen acusando al PT y al verde de traidores. Siguen generando la idea de que lo mejor es que se rompa la alianza. Y los integrantes del PT y del Verde, los militantes se sienten muy agraviados. Yo no sé cómo se va a generar una alianza en el 2027 con tantos agravios, primero. Segundo, en el caso Tamiahua, hay algo que a mí me llama mucho la atención. Primero, esa sensación de molestia que hay de una parte del pueblo que le está diciendo a Morena ya no. Pero por otra parte, algo terrible, no hay quien recabe ese encabronamiento. Dicen Morena ya no, vamos a voltear hacia el PT, vamos a voltear hacia el Verde. O sea, podemos entrar en un escenario inédito. Y yo veo dos situaciones. Podría darse el caso Tamiahua a nivel nacional o en muchos estados, donde, a suponer en San Luis Potosí, el Verde vaya solo y derrote a Morena. En algunas partes, el PT vaya solo y derrote a Morena, que sería algo terrible para ellos. Puede ser Zacatecas así. Podría ser Zacatecas, ¿por qué no? Y otro escenario. Anduvimos nosotros en Coahuila haciendo una medición. Inmediatamente que se les empezó a calificar de traidores a los del PT, la alianza Morena-PT bajó inmediatamente 13 puntos. Y nos preguntamos hacia dónde van estos votos. Van hacia el ostracismo. Es gente que dice no vamos a traicionar a la 4T, pero no vamos a votar por traidores. Entonces, si disminuye la votación para la alianza, en caso de que se genere la alianza Morena, PT Verde, por la inconformidad de que la raza diga no vamos a salir a votar porque nos sentimos traicionados, pero tampoco creemos en el PRI ni en el PAN. Eso puede generar otro fenómeno de derrota para Morena, por una cosa simple y sencilla. El PRI, aunque tenga sus votos pequeños, es un votante cautivo, que en estos momentos no se siente agraviado. Igual el PAN. Entonces ahí se puede vislumbrar
una posibilidad, aunque pequeña, de derrota para Morena, pero también de triunfo para las fuerzas opositoras, no por ellos, sino por lo que está sucediendo al interior de la Cuarta Transformación. Sería una autoderrota que podría beneficiar al PRI y al PAN-MC. Y vámonos a otro escenario casi imposible, que yo sigo teniendo la esperanza de que haya madurez en una democracia normal, que no se haya deformado a través de los apoyos sociales. Lo más lógico, lo más correcto es que todos los partidos fueran con sus propias banderas, sus propios candidatos, etcétera. Pero con lo que está ocurriendo ahorita en México, si se quiere vencer a Morena, se requiere una alianza total de todas las fuerzas. Eso es muy difícil. Yo vislumbro alianzas regionales. Nuevo León, PRI-PAN con Aldén de la Garza. Y en otros estados puede ser MC-PAN. Serían fuerzas regionales que también apoyarían al todopoderoso Morena. Y los mexicanos somos muy especiales con estos términos. Nos gusta estar con el ganador. Si hay señales de que se puede derrotar a Morena, habrá quienes se le volteen a Morena. Y la primer señal de que se le puede derrotar a Morena fue en el Congreso. Así es que si no hay una reprimenda grave para el PT y para el Verde después de esa derrota que le infligieron a la 4T, simple y sencillamente la gente va a ver a Morena como derrotado. Ya no se le tiene miedo al sistema, vámonos contra él. A pesar de los apoyos, del gasto social, etcétera, que por cierto ahorita es prioritario para el gobierno. O sea, al gobierno le vale madre la salud, le vale madre todo. Simple y sencillamente viene a estarle dando a la gente para controlarla. ¿Qué es lo que está pasando? Tal es el nivel de percepción de esa idea de que hay que comparar a la gente. Yo lo comentaba hace rato fuera de la emisión, que Donald Trump ya está preparándose para dar $2,000 a los ciudadanos norteamericanos previo a la elección intermedia. Se va a usar la técnica de la 4T diciendo voy a comprar los votos. Ahí la dejo. Bueno, vamos a escuchar a Danilo, pero en lo que se acomoda el micrófono. Sí. Déjenme hacer una acotación, porque me parece muy interesante lo que acaba de decir Toño Lomas. Está diciendo de la reacción que hubo al interior de las huestes de Morena, donde ellos, a pesar de que la presidenta, con todo y las derrotas que le infligieron ahí con su plan A y luego su plan B, que están perfectamente claras como responsabilidad del PT más que del Partido Verde, sí, ella ha tenido una actitud, digamos que no tan visceral, sí, casi hasta, digamos que tendiendo puentes, tratando de reorganizar la alianza, sí, dejando un poco el juicio a la gente, pero las huestes, la gente de Morena, en las redes y en otras instancias se ha manifestado rabiosa en contra del PT. Y del Verde. Y del Verde. Entonces, miren, aquí el asunto es que vamos a pensar que el universo de los seguidores de Morena está de este tamaño. Eso es lo que se detecta en las encuestas, ¿sí? Estamos hablando de 70%, más de 70%. Pero se constriñe cuando ya vamos a una elección, cuando hay que ir a las urnas. Entonces, dentro de Morena hay un grupo muy grande de personas que simplemente están agradecidas porque reciben dinero, pero hay otras personas que están ahí en Morena porque ellos están convencidos de que están viviendo la revolución, están viviendo el cambio de régimen, están viviendo una situación histórica, ¿sí? Y bueno, vamos a decir, ya usando términos técnicos, vamos a decir, están apendejados, ¿verdad? Okay, usando términos técnicos. Pero bueno, el punto es este, esos seguidores, vamos a decirlo así, si quieren entrecomillado,
pero esos seguidores conscientes de Morena, esos seguidores que tienen la ilusión de que están haciendo historia, cuando se constriñe esto, se hacen proporcionalmente más grandes y son un actor importante. Y yo creo que era un actor importante que había estado durante todo el periodo de López Obrador y los principios de Claudia, como estaba todo muy organizado y muy homogenizado, no se veían, estaban ahí, pero no se veían tan claramente como factor decisivo para un proceso electoral como ahora. Entonces, aquí lo interesante es que si ese grupo sigue en esa actitud hostil en contra del PT, va a ser un factor para que el PT quede marginado de la alianza y entonces se convierta en un factor de debilitamiento para Morena. Entonces ahí yo lo que quiero subrayar es que estemos viendo a ese grupo. Aquí nosotros tenemos en esta mesa grillera la fortuna de que de repente viene gente de Morena, gente importante incluso de Morena, ¿sí? y siempre nos da mucho gusto recibirlos. Hay otra gente que se manifiesta simpatizante, pero pues son, digamos, que medio lights, ¿verdad? Sí, pero sí, yo creo que hay que estar muy atentos, sí, sobre todo cuando vengan los seguidores de Morena, porque la manera en que ellos manejen los temas nos va a dar mucha luz sobre la posibilidad de que este grupo cobre una relevancia importante y de pronto en Morena empiece a haber una situación donde surja un personaje colectivo que de repente empiece a tener más influencia. Voy a terminar, perdóname por esa exposición, pero anoche terminé de ver una serie, se las recomiendo, que se llama Un caballero en Moscú. No sé si algunos de ustedes la hayan visto. Está en Netflix. Pero es una historia donde trata de una persona de la realeza, pues, zarista, que de repente regresa a Moscú cuando ya está establecido el régimen, pues, cuando ya el triunfo bolchevique, pues cuando ya está Lenin gobernando, y este tipo se le había atribuido un poema en tiempos del zarismo, un poema que invitaba pues un poco a la revolución, y entonces tuvieron consideraciones con él, en lugar de matarlo, sí, no lo matan, pero como él estaba hospedado en un hotel, le dan por cárcel ese hotel. Claro, lo cambian de la suite en la que estaba a un lugar donde ponían a los trabajadores, así bien jodido, ¿no? Pero le salvan la vida. Y te va narrando toda esa historia, y lo interesante aquí es que hay una serie de chispazos sobre cómo era el régimen, y te das cuenta de que aunque era un régimen, pues digamos ahí sí hegemónico y autoritario y cabrón, sí, a pesar de todo eso, había ciertas voces que se escuchaban. O sea, dentro de la militancia, dentro de los grupos esos. Por ejemplo, la propia vida del personaje central de la novela es salvada porque uno que fue conocido de él, de hecho el autor de ese poema, que no lo quiso firmar él y le pidió a su amigo que lo firmara, ¿sí? Él dice, es que él nos ayudó en la causa, él escribió este poema, y eso le salva la vida. Lo que quiero con esto decir es que aún en los regímenes totalitarios hay voces que tienen que escucharse, o sea, no pueden estar completamente sordos. Y yo creo que este grupo al que estoy subrayando, el grupo de la gente de Morena, sí, ese grupo finalmente va a terminar siendo escuchado, y en el caso si es escuchado para la elección del 27, puede ser en menoscabo de la fuerza electoral de Morena. Bueno, perdóname que la interrumpí. Ahora sí, voy a hacer entonces la precisión. Lo que es hegemónico es la 4T, pero no Morena. ¿Okay? Así nomás para que quedemos ahí claro. Es decir, si utilizamos las elecciones de Tamiagua, podemos ver que la 4T está imparable. Y que lo que dice Salvador, con mucha precisión, sí es verdad. Si la gente dentro de Morena, que es hostil al PT, al Verde, le siguen dando ese lugar y haciendo que al PT y al Verde los releguen, va a ser para debilitarlos, para debilitar al movimiento de la 4T. Eso sí es lo que estamos viendo con la elección de Tamiagua. Ahí sí no me queda la menor duda. Ahora, siendo Nuevo León, digamos, la parte neurálgica del PT, sabemos que si algo tiene Beto Anaya es un conocimiento profundo
por decir de las costumbres, como le dicen, tienen un colmillote que no se va a dejar. Beto Anaya es una persona sumamente inteligente, por eso está donde está. Y si lo quieren hacer a un lado, él va a hacer su movimiento. Entonces, aguas, señores de Morena, se me hace que están chiflados con el poder. No minimicen a sus aliados, al Partido Verde, al Partido del Trabajo, porque en un escenario como Tamiagua van a perder varias diputaciones, porque sí. Ahora, nosotros vamos a tener la oportunidad de ver lo que decía Ernesto Cerda. Esto es una piedra que cayó al río, vamos a ver cómo sigue. Viene la elección en junio, en 2 meses va a haber elecciones en Coahuila, de diputados locales nada más, ¿sí? Y va a haber una elección de revocación de mandato en Oaxaca. Dentro de 2 meses a lo mejor retomamos este tema y viendo los resultados en Coahuila podremos tener ahora sí un poco de más información hacia dónde va. Vamos a ver si los ultras de Morena que no quieren al PT y al Verde, vamos a ver si en Coahuila les dan espacio. ¿Cómo lo vamos a saber? Si es que el PT y el Verde se van aparte. ¿Sí? Oye, ya está definido. Ah, ya está definido, eso sí no lo sé. Va con Morena, el PT va con Morena y el Verde está jugando sus propias cartas, el PRI sus propias cartas y el PAN. Yo lo comentaba que después que se le atacó en redes sociales, se les puso la etiqueta de traidores, la alianza PT-Morena bajó un 13%. Y ese 13% a nivel estatal fue de los mismos de Morena que dijeron, oye, estos son traidores, ¿cómo vamos a votar por ellos? Mejor no salimos. O sea, son votos que se están yendo hacia el abstencionismo. Bueno, entonces yo creo en 2 meses retomamos el tema, yo creo, viendo los resultados de Coahuila, para ver qué tanto lo que sucedió en Tamiagua se replica acá en Coahuila. Una observación de 1 minuto nada más. Yo a este juego lo llamo perder lo que hizo Morena, queriendo doblar al PT y al Verde para el plan A, B y C, porque el pueblo los va a calificar de traidores, así es que van a votar por nosotros. No lo lograron. Ahora en los 2 escenarios que yo marco, si hay alianza, ya hay muchos agravios. Mucha gente de Morena no se va a disciplinar. Yo conozco muchos de la izquierda de Morena y de los radicales que van a decir ni madre. Si no hay alianza, también va a perder el Morena, pues porque se ve claramente en Tamiagua y siento que a nivel nacional, esa pequeña cantidad de votos que les da el PT y el Verde se transforman en un gran poder. Ahí la dejo. Muy bien, vamos cerrando el tema, compañeros. Falta... Sí, vamos a escuchar a Ranulfo. Sí, yo creo que no me quieren dejar. No me quieren dejar hablar. Y con su intervención cerramos el tema. Para las onceras que voy a decir, ¿verdad? Dirían unos. No diga eso, compañero, por favor. No se tire al piso. Yo estoy muy peludo hoy, compañero. Ok. Oye, al rato lo vamos a ver con una melena como la de los Beatles. Así es. Estamos rejuveneciéndonos, afortunadamente. Así es. Bueno, mira, la idea es, yo creo que el problema de Morena está, se me hace que desde antes, porque tienen una coalición que no se ha respetado, o sea, una coalición que es para procesos electorales, pero no para gobernar. Yo ya lo he dicho aquí, que yo no siento, no sé del Verde, pero creo igual, y el PT no son considerados para la secretaría, no son considerados para sus secretarías, para los puestos. Son maltratados. O sea, son maltratados los dos, entonces al último como que la coalición nada más para lo electoral, pero no para gobernar. Sí. Entonces yo creo que eso, sobre todo, como el Verde afortunadamente ha tenido gobernaturas, entonces al último pues no le preocupa mucho porque tiene donde, como dicen, tiene donde comer, tiene donde divertirse. El PT es el que sí está más emproblemado porque depende nada más de sus triunfos de diputados o de senadores o sus triunfos legislativos. Y hoy se acaba de envalentonar porque recientemente porque en Veracruz pues le fue relativamente bien, o sea, tuvo muchos triunfos. Entonces yo creo que Beto Anaya le puede estar apostando, y yo te digo aquí no soy vocero del PT ni nada, ¿verdad? No es opinión.
puede estar pensando que a lo mejor con los triunfos electorales de Veracruz, con su crecimiento de presencia en Veracruz, con la presencia que tiene en Nuevo León, que tiene en algunos lugares, le va a alcanzar para poder pelear, mantener el registro en el 27 y irse solo a lo mejor con otro tipo de alianzas. Lo que decía creo que Lomas de que se van a ver alianzas en algunos sectores regionales, yo creo que eso va a ser para lo regional, o sea, si hay una alianza en Nuevo León, pues va para los puestos locales va a incidir, pero en lo puesto federal, en lo que son las votaciones para legisladores, yo creo que no va a pegar mucho. Al último también he reiterado aquí que Morena me parece que no necesariamente está buscando o no les ha obligado tener la mayoría calificada en el 27. Ellos con tener una mayoría absoluta tienen es suficiente. Yo creo que le están apostando al menos obtener eso y tienen mucha confianza en obtenerlo. Entonces por eso se están arriesgando a poder tener diferencias con el PT y yo creo que la del Verde la van a salvar. La alianza con el Verde la van a salvar y el que se van a tirar a matar es contra el PT. Porque al último con un partido y con el partido que se están creando puede ser que le dé suficiente para que para que el 30, espérate, y ya lo he dicho, o sea que el 27 sobrevivan para que en el 30, porque Morena para mí está trabajando para en el 30 volver a obtener mayoría calificada, entonces se va a arriesgar en el 27, va a desparasitar, según ellos, ¿verdad? Se va a desparasitar, bueno, o sea, de los partidos que, o sea, porque al último no sabemos, pero según hay voces que dicen que a la 4T le cuesta mucho el PT en las negociaciones para tomar acuerdos, entonces a lo mejor quizás puede ser que se lo estén tratando de quitar, y yo creo que sí va a haber un trabajo muy fuerte para encontrar ellos. Lo que aquí es, lo de Tamiagua, pues es bien relevante porque ahí es donde están, y no necesariamente ahí están, pero sí en el sentido de que es una pequeña minoría las fuerzas opositoras del PRI, del PAN y del Movimiento Ciudadano a nivel nacional, o sea, no están a ese nivel de 5, 3% y 1%, pero están muy abajo, o sea, los votos se los están peleando los integrantes de la 4T y ahorita obviamente ahí en el PT volvió a tener fuerza porque algo está haciendo el PT que no lo conocemos, que a lo mejor un liderazgo importante, alguien que está escoteando liderazgos regionales, locales, municipales, le pegó y está teniendo éxito. Pero yo supongo que en el 27, cuando ahora sí ya estemos en una elección federal y donde haya un ataque contra el PT, muy difícilmente le puede estar funcionando al PT la misma estrategia y no va a tener los mismos resultados. Yo creo que aquí lo que debe hacer es que el PT sí debería buscar un acercamiento, pero poder conseguir un buen trato de la 4T, o sea, de Morena, de que le den también cabida en gobernar al país, o sea, en ser parte de la cuarta transformación. En la medida en que no sean parte de la cuarta transformación, en estar gobernando, es donde el PT dice, pues mejor me voy solo y busco apoyo regional. Muy bien. ¿Qué les parece un final? Cuando se hace una síntesis en política, hay una serie de filósofos que dicen que lo importante, entre ellos Fouché duró muchísimos años en el control. ¿Qué es lo que nosotros vislumbramos para que se arregle eso? Morena les va a dar muchas opciones regionales, municipios, tal vez un par de estados, pero en la federal van a ir juntos. Esa va a ser la línea de ellos. Sí, está bien, porque al final del día es esto: ¿cuánto me das? ¿Cuánto te doy? ¿Y qué voy a resultar? A mí me parece que al final Morena va a tratar de arreglar el federal, que eso es lo importante, más que lo regional, porque ser presidente municipal de tal o cual parte es importante, pero no definitivo en la cuestión electoral. Sí abona para que puedas votar en lo federal, eso sí sirve. Por eso creo que al final del día la gente que está operando en Morena, a un lado los duros, a un lado los puros, están entendiendo que este es un problema de poder, es un problema de matemáticas, es un problema de número. Da para que te den. Y entonces creo que por ahí se va a ir. Está bien, va a soltar. Claro, el problema es que dentro de Morena el problema está más grave. Los duros, los puros, los que creen
que la sombra debe conservarse y no tener el segundo piso que plantea Claudia, no le han entendido. Ningún país en la historia, y hoy en un escrito lo hago, nunca ha funcionado que el caudillo queda. Más tarde que temprano queda fuera. Entonces hay momento de retirarse. Creo que la gente morena va a tener que negociar en su momento, locales, regionales, pero lo federal vamos juntos. Eso es lo que yo veo. Muy bien, compañeros de amigos. No, ya quedamos, ya nos prolongamos mucho en este tema, claramente muy interesante. Yo creo que analizar el tema político al interior de Morena es fundamental. La oposición está muy lejos y se mencionó el PRI. Fíjense, yo he estado escuchando algunas encuestas donde la intención de voto para el PRI anda pues abajito incluso ya del 3%. O sea que en el caso del PRI, quizás sea un tema para próximas reuniones, es si va a sobrevivir el PRI. Ya la semana pasada estuvimos chacoteando el tema de que valdría la pena que el PRI o Morena consideraran la posibilidad de comprar el edificio del PRI, porque Morena es el partido grande y necesita un edificio grande, ¿sí? Instalaciones adecuadas, pero bueno, ya veremos ese tema.